enriquecedora cada uno de los grupos nuevos que voy teniendo, ¿no? Para los que están viendo la grabación, también los saludo. Muy buenas noches a todos y a todas. Entonces, voy a poder enseñar estas 5 clases en vivo. Durante estas 5 sesiones vamos a poder desarrollar algunos conocimientos claves, ¿verdad? Que les va a ayudar a ustedes a involucrarse mucho más si es que no lo están, y hay otros para que puedan también iniciar su experiencia como asistente de planilla y recursos humanos. Es una gestión que está vinculada con esta área, quizás general o quizás específica para ustedes, de recursos humanos, ¿no? Siempre desde un enfoque práctico y actualizado, porque se requiere mucho aquí en este curso. Espero que se sientan pues motivados también a participar, a encender sus cámaras, los que bien puedan tener, a participar activamente, no solo en el chat, sino también con el micrófono prendido, que en algún momento vamos a activar, ¿sí? Estoy aquí entonces para acompañarlos en este proceso, chicos, de aprendizaje, y me daría mucho gusto pues que tengan mucha participación y además pues que nos podamos ver los rostros a través de las cámaras, ¿no? Me decía o mencionaba el magíster Renzo que es bastante importante, ¿no? Porque bien es cierto, no podemos mirarnos a los ojos directos, pero por ahí nos interiorizamos un poco mirándolos de cuando en cuando los rostros activos de ustedes. Veamos, empecemos de una vez y les deseo muchos éxitos, ¿no? Y tengan para este momento, pues el inicio de este curso, una excelente noche, ¿sí? Veamos entonces cuál es el temario de hoy, para que ustedes ya desde ahorita vean lo importante que va a ser asistir a cada una de las sesiones. Miren, tenemos hoy los fundamentos principales de planilla y recursos humanos, y en las siguientes sesiones hablaremos de gestión de personal, porque el curso es asistente de planilla y recursos humanos, ¿no? Entonces tocaremos y también el área de cómo gestionar a este personal, a este grupo colaborador de la empresa, ¿verdad? También hablaremos de algún manejo de software y planillas, ¿no? Sabiendo que hay muy diversos softwares, muy diversos sobre esto, pero tocaremos a grandes rasgos, ¿sí? Hay algo muy importante que deben conocer, son los tipos de retenciones laborales que existen, porque son uno de los primeros cálculos que se realizan, ¿no? Y al final, en la última, hablaremos de beneficios sociales. Me gusta empezar siempre con un mensajito. Por aquí Richard Branson nos menciona, nos opina él en esta frasecita, que los clientes no son lo primero, ¿no? Lo primero son los empleados, dice él, porque es la primera instancia por la que pasa este empleador o estos gestores de recursos humanos, ¿no? No necesariamente van a estar directamente en contacto con los clientes, sino mucho más con los empleados, con ese grupo colaborador importante y productivo dentro de una empresa o institución pública, ¿no? Entonces, si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes, dice, ¿no? De los clientes o usuarios. Recuerden que este curso no está solo orientado a la empresa, es decir, la institución privada, sino también a la institución pública, ¿no? Por ahí les voy a contar un poquito de algunas actividades que se realizan dentro de ella. Yo trabajo ya por muchos años en una institución pública, ¿no? Entonces, esa experiencia le voy a ir transmitiendo porque es una situación un poco particular, ¿no? Empecemos entonces ya. Tenemos aquí algunos subtemitas que los vamos a ir desarrollando conforme pasemos la clase de hoy, ¿sí? Bueno, lo principal, ¿no? Y algo pues importante que ustedes conozcan, cuál es ese perfil que debe apoyarse en este caso el asistente de planilla de recursos humanos y que está pues dentro de las diferentes convocatorias, ¿no? Las convocatorias, que es justamente los lugares donde ustedes pueden conseguir trabajo, tanto en la institución pública como privada, y como bien dijo el magíster Renzo, que es muy, muy importante contar con una certificación que sustente sus saberes, que pueda evidenciar lo que ustedes han aprendido. Es cierto que seguramente estamos aquí también varios que ya conocen de repente algo de NIAS, pero no tienen cómo documentarlo, ¿no? La institución pública incluso es muy, muy exigente en documentar, no acepta un currículum donde mencionen algún saber, algún conocimiento de ustedes si no está sustentado, ¿no? Con documento. La institución privada, por la que yo apoyo a algunas empresas privadas justamente en esta parte de las convocatorias, y lamentablemente hasta en las entrevistas les agarran de sorpresa, ¿no? Y a veces tienen que tratar de ver qué certificado tienen y a veces no lo tienen a la mano y ya
puede estar muy tarde a veces para conseguirlo, así que no desperdicien esta oportunidad, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el perfil básico? Ojo que dependerá, el perfil pues va a depender del tipo de características que necesita cubrir, en este caso, la institución pública pueden postular. Ahora, quiero que esta parte del perfil o esta aplicación ustedes lo tomen desde dos puntos de vista. Uno, siendo ustedes postulantes, ¿no?, de alguna institución, o siendo ustedes evaluadores, siendo ustedes apoyo para poder evaluar también, o apoyo en la planificación de esta tarea que es reclutar, ¿no? Reclutar personal y conseguir pues que estos se adhieran o sean los más idóneos para este puesto de trabajo, que en este caso la empresa necesita o la institución necesita. Entonces, el perfil de asistente de planillas y recursos humanos debe contar pues con ciertas habilidades, conocimientos específicos para apoyar la gestión administrativa del personal de una organización, ¿no? Vamos a ver aquí a continuación algunas de las principales características, ¿no? De hecho, que pueden ser mucho más rigurosas o específicas, o quizá muchas de estas habilidades que vamos a mencionar acá las quieren a diferentes niveles. Pueden algunas pedirlas a nivel básico, otras en nivel intermedio o avanzado, ¿no? Todo esto siempre se perfila dentro de las bases de una convocatoria, ¿no? Dentro de la formación académica, ¿a qué me refiero? Un nivel académico, ¿no? Un nivel profesional, podría decirse, sí. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, los estudios se pueden, en el Perú sobre todo, en nivel técnico, en nivel profesional técnico, que son los de educación básica no universitaria, perdón, universidad tecnológica no universitaria, y la universitaria, pues así, a nivel de bachilleres, universitarios, claro, bachiller universitario, o licenciados, o los siguientes que son magíster, doctorado y todo lo demás, ¿no? Bueno, estos son los niveles técnicos que puedan pedir, los niveles de formación académica que se pueda pedir, ¿no? Ahora, ¿en qué áreas pueden pedir que se hayan desarrollado dentro del área de administración, ¿no?, como es esta una de ellas, dentro del área de recursos humanos, o áreas de contabilidad o algún área afín, ¿no? Y a veces les ponen eso también, ¿no? Que sean afines a alguna de estas áreas, ¿no? Esto es por si optan ustedes o están ya involucrados dentro de una formación académica, en este caso superior, ¿no? Como es la tecnológica o universitaria. Que, ojo, como les digo, va a depender mucho del perfil, ¿no? Y del perfil que si ustedes son gestores ya dentro de esta área, del perfil que sea conveniente poner para la empresa, ¿no? El conocimiento en esto va a ser, pues, básicamente legislación laboral, ¿no? Las normativas por ahí vigentes del país sobre contrataciones, sobre salarios, sobre prestaciones sociales, sobre vacaciones y otros, ¿verdad? Que nos permitan conocer cuál va a ser el cálculo legal para las remuneraciones, ¿cierto? También tenemos pues algunas habilidades técnicas que se piden, ¿no? Ojo que las habilidades técnicas no son innatas, no nacemos con estas habilidades técnicas, ¿no? Estas habilidades técnicas las vamos adquiriendo, una como autodidactas, que también puede ser, otra a través de cursos como estos, o a través de algunas experiencias también, ¿no? Lo cierto es que si ustedes hoy están iniciándose en este curso, en este tema, pues sería importante que cojan también la experiencia en esto, ¿no? Apoyar, entrar como practicantes, de repente ya involucrados en el trabajo, ¿no? O ejercitándose en los diferentes casos prácticos, que también les voy a dar un material sobre casos prácticos, ¿ya? Manejo de sistemas es una de las principales herramientas que se requiere en este caso como habilidad técnica, ¿no? Algún software de nóminas, ¿no? Que incluya pues cálculo de sueldos, que incluya cálculo de beneficios, que incluya también algún cálculo de descuentos, de retenciones u otros aportes, ¿no? Pero profesora, yo he visto que a veces nos enseñan a través de un Excel. Yo voy a desarrollar con ustedes un Excel básico, ¿no? Un Excel. ¿Para qué? Para que tenga la idea de cuáles son y exactamente cómo lo calculamos. Ustedes puede ser que la empresa les ponga algún software especializado, pero si no conocemos de dónde salió esto, como en un Excel, porque no se lo van a dar como un Excel exactamente, sino como algo donde ya ponen el DNI, ponen algunos ítems y solito lo calculan, ¿no?
pero es importante conocer el cálculo, ¿no? Para que en base a esto conozcamos cuando ustedes se enfrenten a cualquier sistema personalizado para el tipo de empresa donde van a estar, no sea totalmente desconocido, ¿no? Esa es la idea. También otra de las habilidades técnicas es que conozcamos gestión de recursos humanos, es decir, incluyendo pues dentro de esos conocimientos administración de contratos, ¿no? Inclusive la redacción de un contrato, ¿no? Registros de empleados donde pueda haber sus ingresos y salidas, ¿no? ¿Qué más? Cumplimiento de las obligaciones legales, ¿no? Ahora, ¿cómo controlo yo las entradas y salidas de mi personal? Bueno, algunos pueden disponer de algún tipo de sistema biométrico, ¿no? Donde se capture, se escanee algún huella dactilar de algunos de los dedos. Puede ser que le lea los ojos, algunos les lee la mano, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es un sistema biométrico que podría tenerlo, ¿no? Instituciones públicas, por ejemplo, todas lo tienen ahora, ya no se marca tarjeta como antes, ¿no? Entonces tenemos un sistema biométrico. Pero ¿qué pasa si mi empresa es muy chiquita o a lo que me he incorporado no tiene ninguno de estos sistemas para poder, bueno, tendrá que ser a mano, ¿no? Tendrá que haber un registro de a qué hora ingresó y a qué hora se retiró, ¿no? Esto lo podrá controlar necesariamente la oficina de planillas, a veces no, porque no estamos generalmente en la entrada y en la salida, ¿no? De cada uno de los trabajadores, ¿no? A veces se le encarga un tipo de vigilancia, algún tipo de asistente, puede ser, ¿no? Puede ser que sea así. O quizás sea alguien encargado de planillas, si así lo decide la empresa, que esté a la entrada y a la salida de todos los trabajadores para poder anotar así manualmente esta entrada y salida. Puede ser una opción también, ¿no? No es lo que usualmente se usa en la mayoría de las empresas, pero es lo que también se realizan en muchas de ellas cuando no tienen este sistema, ¿no? Un grupo de WhatsApp donde digo ya llegué no es formal, ¿no? No es formal porque ese registro tiene que ser a través de una validación, ¿no? El biométrico te valida tu huella dactilar, ¿no? La entrada que hace un vigilante, por ejemplo, puede ser una firma, ¿no? Entonces eso garantiza que has entrado y has salido y que lo has ratificado además, ¿no? Entonces esto tiene que haber de todas maneras en una gestión como esta. También tiene que conocer este proceso, de qué se trata o cuáles son los pasos, cuál es el procedimiento que se realiza en el proceso de reclutamiento, ¿no? Puedes ser quizá parte gestora de esta función, ¿sí? Si formas parte de la jerarquía del área de recursos humanos, pero también puedes entrar en el apoyo, ¿no? Entonces vas a tener que, muchas veces sí, vas a entrar de apoyo, como apoyo a la selección y la contratación de personal, ¿no? Ayudando por ahí con todos los materiales que se necesita, con todos los controles que se tiene que hacer, apoyando con los tipos de evaluaciones que se dan a los diferentes niveles. Bueno, esto es el proceso de reclutamiento propiamente dicho, que necesitamos conocerlo también. De hecho, te va a haber una clase especial para esta, ¿no? El control de asistencia, que les digo que puede ser manejo de hojas de asistencia, manejo de horas extras, que podría estar de repente las horas extras ya reportadas por cada una de las áreas, ¿no? Podría ser que recojamos también reportes de cada una de estas, sobre todo en la parte de producción, ¿no? Y se necesita también dentro de las habilidades técnicas un cierto dominio de Excel, ¿no? Excel, bueno, es una herramienta básica para este curso y otros más, ¿no? Recuerden que si están ayudando a un área como apoyo y si son jerarquía, mucho más, ¿no? Ahora, el nivel de Excel pues sí va a depender del tipo de perfil que están mencionando, ¿no? Puede ser a nivel, como les digo, básico, intermedio o avanzado, ¿no? Igual ustedes también cuando van a apoyar en la determinación del perfil también tienen que estar decidiendo si lo van a necesitar a qué nivel, ¿no? Básico, intermedio o avanzado. Bien, también tenemos algunas habilidades blandas, ¿no? ¿Qué son las habilidades blandas? Son justamente habilidades con las que a veces no son netamente conocimientos de Excel, no son conocimientos de software, no son conocimientos teóricos. Tiene que ver mucho con la persona, lo que trae generalmente como a veces de forma innata, no la traigo de nacimiento y soy así, va relacionado mucho con la personalidad también, ¿no? Pero también a veces tiene que ver, puede tener mucha influencia de la familia o del ambiente que influyó hacia uno, hacia la persona, conforme uno fue creciendo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? ¿De qué consisten esas habilidades blandas?
tiene que ver a veces mucho con la ética, con la moral, con esa capacidad de comunicarse, ¿no? Entre ellas, una de las que destacan de las habilidades blandas que va a favorecer mucho a la gestión de, como asistente de planilla de recursos humanos, ¿no? Es el poder gestionar una organización y la gestión del tiempo, organización de tareas y gestión del tiempo, ¿no? Que es una capacidad para poder llevar el control detallado de a veces múltiples tareas administrativas, ¿no? Y sí, si están ustedes como apoyo, en este caso como asistentes, ¿no? Como asistentes, entonces van a tener en algún momento sí múltiples tareas, ¿no? Desbordadas a veces porque pueden estar desorganizadas, aunque ustedes a veces no son los principales gestores de la organización, sino vendría a ser en este caso su jefe inmediato quien organiza las tareas de la oficina, ¿no? Pero sería bueno que ustedes también tengan buena participación como iniciativa de cómo organizar estas multitareas, ¿no? Entonces también lo podemos aprender acá. Y si ustedes organizan y tienen estas técnicas buenas de cómo manejar bien su tiempo, van a ser muy importante, de mucho valor su aporte dentro de esta oficina. ¿Qué más? También contar con mucha dosis de comunicación efectiva. Es una habilidad, pues, para poder interactuar, ¿no? Con las personas en diferentes áreas de la empresa y transmitiendo siempre información clara, correcta y sobre todo coherente, ¿no? Porque el asistente generalmente en todas sus áreas de planilla y otros, siempre el asistente es como un nexo comunicador entre la jerarquía y los otros empleados, ¿no? Y en recursos humanos, en planillas, vamos a tener mucha vinculación con los empleados, ¿no? Quienes van a hacer muchas preguntas, quienes van a tener, por ejemplo, por ahí cierto pedido de apoyo de cómo ver su boleta, o cómo hacer el cálculo, o por ahí quiero pedir un préstamo y me piden tales cosas, ¿no? En el banco. Entonces pueden pedir siempre la ayuda de ustedes como asistentes, en este caso en planillas de recursos humanos, que tiene mucha relación con su remuneración, ¿no? ¿Por qué me descontaron esta parte? ¿Por qué salió muy poca hora extra? ¿No lo he calculado bien? Por favor, me pueden decir. Bueno, en todo momento van a tener esta relación con los empleados. Entonces, la comunicación con ellos tiene que ser realmente efectiva, ¿no? Tenemos que siempre abordar de acuerdo a lo que nos está pidiendo, por ahí satisfacer cierta necesidad de los empleados, ¿no? De estos colaboradores que tenemos que tenerlos así presentes, ¿no? ¿Qué más? También tenemos que gozar de cierta discreción y confidencialidad, es decir, tenemos en algún momento la responsabilidad ¿cómo se dice? De respaldarnos, sino de custodiar información personal, ¿no? Este acervo documentario, este legajo personal de cada uno de los colaboradores va a ser súper importante cuidarlo, sabiendo que dentro de él hay información que no tiene que difundirse, que son totalmente personal, mucho más que ahora estamos hablando de seguridad de las personas, seguridad bancaria, seguridad en los datos, ¿no? Entonces no tenemos que tratar de que no se divulguen tan fácilmente y que sea solo para ser visualizado por personas que realmente lo necesiten tener y que tengan la autorización para tenerlo, ¿cierto? Entonces, esta discreción y confidencialidad, y sobre todo cuidando la parte financiera de los empleados, no tenemos por qué decir cuánto gana cada uno y cada uno tendría que decirlo, ¿no? O pues tendrán que visualizarlo donde corresponda, ¿no? Si necesitan averiguar cuánto gana un trabajador, ¿no? La institución pública, por ejemplo, sí se evidencia hasta esto, los sueldos, ¿no? Pero no es que alguien vaya y te diga, ¿sabes qué? ¿Cuánto gana tal persona? Pues de mi boca no va a salir, sino tú tienes que averiguarlo porque están en los portales del gobierno peruano, ¿no? Si soy responsable de recursos humanos, no me corresponde decir cuánto gana tal persona. Pero si a veces necesito el documento legal de tal persona, bueno, dependiendo de qué, ¿no? Porque hoy la transparencia sí nos pide que podamos evidenciar solo diciendo por ley de transparencia quiero esta información, ¿no? Pero hay muchas de ellas que sí son personales y se tiene que pensar o cuestionar si son en realidad evidencia pública, ¿no? ¿Qué más? Entonces, dentro de esta comunicación efectiva, dentro de la discreción que debo manejar, dentro de la organización de tareas y gestión del tiempo, y sabiendo que siempre vamos a estar vinculados con comunicaciones constantes con el personal, ¿no? Siendo puente, en este caso también de las jerarquías, vamos a tener que trabajar mucho en equipo, ¿no?
entonces se necesita colaborar estrechamente con cada uno de los departamentos, ¿no? Como contabilidad, como finanzas, ¿no? Puede ser que el asistente de planilla y recursos humanos esté dentro de un departamento o gerencia de recursos humanos. Puede ser que sí, pero también puede estar dentro de un área de contabilidad, ¿no? Especialmente por planillas. A veces se le encarga esta función especial de planillas a contabilidad, pero muchas veces no. Va a depender mucho entonces de de estructura que maneje en este caso la empresa o institución. Otra de las habilidades son las habilidades interpersonales, ¿no? ¿A qué llamamos estas habilidades interpersonales? Son esas habilidades que tiene justamente para poder interrelacionarse, ¿no? Relacionarse en este caso con el equipo de trabajo, ¿no? Estas habilidades complementan en este caso a los conocimientos técnicos, de hecho, del asistente y permiten una interacción con los empleados, ¿no? Y también con otras áreas de la empresa para que sea más productiva y más fluida, ¿no? Dentro de esto, pues está la comunicación efectiva, está la empatía. La empatía es casi un talento que tenemos nosotros, ¿no? Y que tendríamos que enriquecerlo cada vez. Es cierto que las personas humanas somos, naturalmente, tenemos mucha dosis de egoísmo, ¿no? Y no de mal sentido de la palabra, ¿no? Siempre solemos pensar, y no está mal, pensar primero en nosotros mismos, ¿no? Y sentirnos bien primero nosotros mismos para recién poder transmitir algo al resto, para poder recién entender al resto, ¿no? Naturalmente tendremos que entendernos primero nosotros para poder entender al resto. Entonces, desde ese punto de vista, sí, somos naturalmente un poco egoístas, ¿no? Pero esa dosis de egoísmo tiene que ser como una dosis, nada más, lo suficiente. ¿Por qué? Porque si la hacemos crecer demasiado, entonces ya no lograríamos poder formar ese equipo y lograr la empatía que se necesita para poder entender al grupo humano que está a mi costado, ¿no? Porque vamos, como les digo, vamos a tener mucha relación, mucha comunicación constante con este grupo colaborador, con este grupo trabajador de la empresa. Entonces tenemos que entender de algún modo sus preocupaciones, sus necesidades, ¿no? Y mostrándonos siempre pues accesibles y abiertos a escucharlos, ¿no? Ustedes dirán, uy, pero esta perfección se logrará, todo el tiempo tengo que estar pensando en ello, si me puede quitar tiempo. Bueno, dentro de las cosas que voy haciendo, siempre va a haber un tiempo para esto. Inclusive en la práctica diaria lo voy a notar. Viene un trabajador y estoy ahí calculando y también mi área es de consulta, ¿no? Quizá no sea la única asistente, viene en el área de consulta y me dice, ¿sabe qué? ¿Cómo puedo descargar? No logro descargar del intranet mi boleta de pago, ¿no? Entonces de repente tú estás muy abrumada y sabes que estás en labores ahorita, me esperas un ratito o quizá te doy un informativo, ¿no? Si es que estás súper ocupada, bueno, podrías dar esa respuesta. Pero en todo caso es tu labor de orientar, porque quizás sea el área donde deba ir a consultar este trabajador. Entonces, enseguida te atiendo, espérame un minuto, ¿no? Pero siempre hay que ver si no está dentro de su horario de trabajo, ¿no? Un break en algún momento en el que sea prudente hacerlo esperar. Y si no, pues hay que atenderlo de inmediato, ¿no? O de repente tener abierto algunos horarios de consultas para esto, tener abierto quizá un WhatsApp para poder conversar con ellos, ¿no? Mediante mensajes, o quizá tener un videíto informativo para poderles alcanzar y que ellos mismos tengan, ¿no? Y no estaría de más que para las preguntas, estas muy frecuentes que tengan los trabajadores, que de hecho van a poder detectar cuáles son, tener por ahí algún videíto que se exponga en algún televisor que esté en alguno de los pasillos, ¿no? Y que me permita pues estar siempre informando de algún procedimiento por ahí de pregunta frecuente a los trabajadores, ¿no? Entonces tengo que poder ser capaz pues de manejar con sensibilidad en este caso las situaciones personales que puedan tener algunos trabajadores. Muchos de ellos necesitan a veces alguna atención a licencias médicas, ¿no? A veces tienen la emergencia, tienen por ahí el informativo, en este caso el permiso, la licencia que le da el centro de salud, y se tiene que gestionar a veces de forma inmediata, ¿no? Porque a veces dependemos de otra organización. Por ejemplo, mi institución depende del Ministerio de Educación, y cuando tengo yo alguna urgencia o algo que no puedo salir por razones médicas mías,
por enfermedad mucho más, o por algún accidente. Yo en el 2023 tuve un accidente de unos 15 y me tuve que descansar primero 15 días, ¿no? Entonces, eso yo ni modo que yo pueda caminar hasta el día donde el lugar del trabajo y lleve ese documento porque ellos lo necesitan, ¿no? Pude mandar a un familiar, pero mientras tanto se lo mandé por correo electrónico para que lo manden lo más pronto posible a la entidad que nos fiscaliza, que en este caso es la Dirección Regional de Educación de la Unidad Metropolitana, que es un anexo, una dependencia del Ministerio de Educación, ¿no? Y ellos necesitan tenerlo al máximo a las 24 horas de ocurrido el incidente, ¿no? En este caso de ocurrida la inasistencia mía, porque repentinamente tuve que faltar, ¿no? Entonces, eso se tiene. ¿Para qué? Para que también no se vea alterado por ahí los saberes, los pagos, ¿no? Ya vamos a ver con más detalle cómo es que un trabajador puede cobrar a pesar de no asistir en algunos casos a la empresa, ¿no? También dentro de estas habilidades interpersonales está el manejo de conflictos. Profesora, pero como asistente, ¿tengo la facultad de solucionar conflictos? Pues no, ¿no? Como asistente, puedo de repente por ahí solucionar pequeños conflictos, ¿no? Que de repente no son ni siquiera llamados conflictos, sino son dudas, ¿no? Cuando ya me han instruido o he visualizado cómo lo solucionan en el momento, ¿no? No puedo descargar mi boleta de pago en el intranet. Bueno, eso es algo solucionable, no diríamos que es un conflicto, pero sí para el trabajador sí puede ser un problema, un conflicto porque no lo puede hacer y además necesita su boleta, ¿no? Entonces quizá en ese momento sí no voy a llamar al especialista que tenga la facultad de entrada al sistema, sino de repente decirle a ver cómo lo haces desde tu celular y orientarle, ¿no? Porque quizá el internet pues lo tengan todos, ¿no? Entonces de ese punto de vista un manejo de conflictos sí lo puedo solucionar, pero si es un conflicto donde nunca he visto cómo lo solucionan, no puedo suponer tampoco cómo solucionarlo, ¿no? Así tenga las normas ahí bien establecidas para mí, las conozco de pe a pa y las conozco muy bien, ¿no? Y así sepa yo la seguridad de que lo tengo que hacer, pues hay que siempre consultar primero a tu jefe inmediato superior, ¿no? Considerando de que estás como asistente, ¿no? Si es que estás como asistente, si es que estás como gestor, bueno, quizás sí tengas esa facultad, ¿no? ¿Y por qué, profesora? ¿Porque el asistente es menos? No, porque a veces podrías estar invadiendo una responsabilidad mayor, no es tampoco del todo bien, ¿no? Inclusive para institución privada puede permitirte en cierto modo que lo hagas, ¿no? Pero institución pública es ilegal también, ¿no? Solucionar conflictos que no te competen. Entonces por ahí hay que tener cuidado en cómo manejo los conflictos. Ahora, pero si los veo y veo que es urgente, ¿qué hago? Hay que gestionar, hay que derivar o hay que conducir este conflicto hacia el área que amerita, en este caso, gestionarlo o la resolución, ¿ya? Entonces, de eso se trata el manejo de conflictos, no todo lo van a hacer ustedes, por si acaso, ¿no? ¿Qué más? Paciencia, sí, porque, ojo, si estamos relacionados con personas en todo momento, debemos entender que cada una de ellas son totalmente distintas a otras, mucho menos va a ser igual a mí, ¿no? Entonces, todos me van a venir con diferentes maneras de hablar, con temperamentos, con problemas detrás, ¿no? Y por ahí si alguno pierde la paciencia, yo no voy a dejar que me ofenda, le respondo igual, no, ¿verdad? ¿No? Además se dice que cuando hay una pelea o discusiones entre dos personas, generalmente el más culpable es el segundo que continúa la pelea o que continúa la discusión, ¿verdad? Me refiero a una discusión negativa, ¿no? Hay discusiones que son totalmente fructíferas, son muy positivas porque se requiere discutir un tema o entrar por ahí en contradicciones también, pero siempre sabiendo de que tiene que haber alguna luz al final, ¿no? Pero hablo de tener paciencia de cuando por ahí varias personas estén de repente ahí haciendo cola para preguntarme y se me pase el tiempo y no puedo hacer mis tareas. Bueno, hay que gestionarlo de repente con tu jefe, de ver cómo arma un horario para poder atender, ¿no? Y además algunas pueden traer, como les digo, alguna dosis de hígado dentro de su hablar también, ¿no? Pero nosotros siempre guardando el respeto, nosotros es como podemos hacer que nos respeten, ¿no? Pero si por ahí se pasa de boca y se insultan, bueno,
La verdad es que nunca, nunca, nunca va a ser buena idea responder con la misma. Nunca, ¿no? Nunca, no conviene para nadie, ¿no? Entonces siempre tratamos de mantenernos centrados y manejar por ahí esas emociones que a veces nos pueden desbordar, ¿no? Con ese falso orgullo que a veces decimos, ay, a mí no me van a defender porque yo también devuelvo con la misma, ¿no? Y no, pues, ¿no? Entonces, eso es totalmente, totalmente negativo, ¿no? Entonces, no olvidarnos que estamos con personas, ¿no? Con personas con defectos, virtudes igual que yo, pero diferentes virtudes y defectos como yo, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que tener cierta paciencia para ciertos casos. Bien, trabajo en equipo. Bueno, trabajo en equipo sabemos que es una de las grandes habilidades interpersonales, bueno, todas concluidas o juntas, practicadas en un trabajo en equipo. Seamos conscientes, pues, que todo trabajo que hacemos siempre, siempre está vinculado a un trabajo en equipo. Por más que hagamos algo específico, siempre va a concadenar o va a continuar algún trabajo posterior. Y que al fin y al cabo es la llegada a un objetivo principal de la institución, una llegada al objetivo principal de la oficina, que me dice, ah, el equipo se equivocó, o el equipo no llegó, o el equipo logró lo que quería, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que tenemos que conseguir. Entonces, colaborar con otras áreas como contabilidad, finanzas o gestión administrativa, para garantizar pues este correcto manejo de planillas, un pago oportuno y los beneficios bien explicados. Sabiendo pues que si estamos dentro del área de asistente de planillas, vamos a hablar mucho del sueldo, de las remuneraciones, ¿no? Y eso tiene que ver con dinero, y el dinero dentro del trabajo, mucho más, tiene que estar bien, bien claro, bien explicado. Tenemos que estar convencidos de que este trabajador entendió cómo es que va a recibir sus remuneraciones, cómo está calculado, qué es lo que se le descuenta, cuánto cuesta una hora extra. Bueno, todo esto lo tiene que conocer, ¿no? Y tiene que estar súper claro. Es como cuando tenemos socios, donde invertimos cada uno con su dinero, tenemos que saber también bien claro qué se hace con el dinero, ¿no? Igual ellos también, ¿no? Tienen que saber muy bien cómo es que les va a llegar también el dinero, en qué fechas, en qué monto, cómo calcularlo, ¿no? Y eso tienen que entenderlo ellos bien, ¿no? Entonces, estas son las grandes habilidades dentro del perfil del asistente de planilla y recursos humanos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Ahora, dentro del área de planilla y recursos humanos, sabemos que es un área a veces específica, pero está inmerso de todo un proceso administrativo, ¿no? Ahora, el proceso administrativo, pues va a tener por ahí algunos principios, ¿no? Pero tiene sobre todo, un paso a paso que hacer, ¿no? Bueno, dentro de los principios que por ahí nos ayudó, a definir alguno de ellos, se habló pues de la división del trabajo, de la autoridad y responsabilidad, de tener disciplina, de la unidad de dirección, ¿no? La cosa es que son 14 principios, ¿no? Y estos 14 principios nos hablan de la remuneración, inclusive que está muy clara y se considera como principio también. Se habla mucho de estas líneas de autoridad y responsabilidad, ¿no? Sabemos que las líneas de autoridad y responsabilidad se manejan no solo por ver a quién obedezco o quién es mi subordinado, ¿no? Sino también cómo es que se delinea esa comunicación, que es lo más importante gestionar dentro de una empresa o una institución, ¿no? También se habla de la unidad, por ejemplo, de dirección, es decir, que no puedo tener dos jefes, ¿no? Tengo que tener solo una persona a quien rendirle cuentas y no a varias. ¿Y qué pasa con un asistente? Como un asistente a veces está ayudando o haciendo trabajo en grupo con otras áreas también, con otros asistentes también. Entonces a veces se confunde por ahí el hecho de decirles las actividades que tienen que hacer, ¿no? Si ustedes están en el área de planilla y recursos humanos y está vinculada al área de recursos humanos o el departamento o gerencia, entonces su jefe inmediato superior podría ser este gerente de recursos humanos o este jefe de recursos humanos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando ustedes van a ver cuándo va a ser la fecha de pago probable y cuándo se les va a poner a sus cuentas y lo coordinan con contabilidad y finanzas, ¿no? Finanzas les dice, ¿sabes qué? Estoy atrasado porque me falta digitar todo esto. ¿Me puedes ayudar? Bueno, va a depender de si tu jefe inmediato te permite esa ayuda, ¿no?
Entonces tendrás que decirle, bueno, voy a gestionarlo, coordinarlo con mi jefe, ¿no? Porque sabes que te debes a otras tareas. Entonces, la unidad de mando te dice esto, pues, ¿no? Que tienes una sola línea de rendimiento de cuentas de jefe inmediato superior. Solo un jefe inmediato superior. Entonces, por ahí hay que aclararlo, ¿no? O de repente no está mal que ayudes a otra área, pero siempre intentando ver el permiso o la aceptación, en este caso, de tu jefe inmediato, ¿no? Bueno, dentro de este proceso administrativo, o qué podemos decir del proceso administrativo, es un flujo, ¿no? Continuo, interrelacionado, de hecho, de actividades, ¿no? Henry Fayol nos hablaba de estas 5, ¿no? Planificación, organización, dirección, coordinación y control, ¿cierto? Él nos habló de cada una de estas. Pero hoy en la administración moderna se habla de 4, ¿no? Se habla de planificación, organización, dirección y control. Díganme ustedes, ¿ya han escuchado hablar de estas 4 etapas del proceso administrativo? Voy a aprovechar y encenderles el micrófono para que ya empecemos a escuchar sus voces, chicos. Sería interesante por ahí. A ver, empiecen alzando sus manos si alguien nos desea compartir algo sobre este proceso administrativo, quizá de cualquiera de las cosas que hayamos mencionado hoy. A ver, o alguna curiosidad, de repente cuéntenme de qué participación, qué interés tienen en el curso, de repente si ya están vinculados con esta tarea, con esta función del asistente de planilla y recursos humanos. A ver, ordenadamente me pueden alzar las manos y los voy a escuchar, ¿sí? Ahí veo algunos rostros, qué bueno que están compartiendo sus cámaras. Nos habla de valores, Alexia, sí, tiene mucho vínculo. También el dentro de las habilidades siempre va vinculado con los valores, ¿cierto? Algunas manitos, se atreven, chicos? Uy, por ahí los chicos, yo creo que vamos a tener que sugerirle a Magíster Renzo que pongamos nota evaluativa por participación. ¿Qué les parece, chicos? A ver, estamos por aquí. Aldo Guerrero, te escuchamos, Aldo. Bueno, yo tengo una duda, justamente me pasó algo hoy. Resulta que en donde yo estoy tengo un ligero, bueno, me enteré de un ligero inconveniente. Uno de los empleados que se quejó en recursos humanos porque es un muchacho especial y de que le tocaba mucho trabajo porque había otro muchacho que se mandaba a hacer otras actividades, pero tenía que salir del instituto y volvía al rato porque tenía que traer la asignación que se le mandó. Entonces él lo tomó como a que le estaban dejando todo el trabajo a él solo y se quejó y él está en comisión de servicio y pidió otra vez que lo trasladaran a la institución donde él realmente pues está laborando inicialmente. Entonces se me presentó ese caso y ese muchacho quería que no lo movieran de donde está ahorita, pero me enteré que él mismo había pedido que lo volvieran otra vez a remitir a donde él es inicialmente. Entonces ahora se presenta un problema porque él se quejó para que lo trasladaran otra vez y ahora dice en el instituto que él no quiere que lo muevan de ahí. Entonces no sé en ese caso que Ah, él fue el que pidió eso y ahora no quiere irse. No quiere que lo cambien, mejor dicho. claro. Y así es un poco contradictorio, ¿no? A la Sí, necesidad que tiene, claro. Ahora, cuando me mencionas, Aldo, que es especial, ¿a qué te refieres? ¿A que tiene una y, necesidad especial? y tiene una discapacidad. Ah, ya tiene una discapacidad. Bueno, los Exacto. chicos que tienen discapacidad tienen un derecho a que se les, bueno, dependiendo la discapacidad que tengan, ¿no? Si es una Mm, discapacidad vinculada con la parte intelectual, hay que explicarle más y más veces hasta que entienda, incluso a veces se requiere un tutor, ¿no? Su documento de identificación de CONADIS debe indicar si necesita tutoría o no, ¿no? Generalmente va vinculado con su documento nacional de identidad y si lo requiere, se necesita tener esa presencia, ¿no? Y por ahí, pues legalmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque realmente no es que se tiene que hacer lo que él dice, tiene que hacer lo que es más conveniente para ambas partes. Y lo estipulado, en este caso, en su contrato o en alguna directiva, ¿no? Algo que diga legalmente cuál es el proceder para su ubicación, ¿no? Y en qué casos pues se le cambia de ubicación, ¿no? Por ahí exacto.
Claro, y eso tendría que tenerlo pues claro y en este caso gestionarlo el área legal, ¿no? O quien haga sus veces en la institución donde estás, porque a veces no tenemos necesariamente un área legal, ¿no? Pero sí Es hay alguien que hace sus veces, ¿no? Que generalmente es una gerencia general, si es que no la tiene una administración, algo así. claro, el problema ahí en este caso, que por lo menos él no se asesoró de si ir o no ir para allá a quejarse en el momento. El detalle es que le está generando un problema al otro empleado que no está faltando a su trabajo, simplemente está cumpliendo una asignación y él lo tomó como si estuviese dejándolo solo con el resto del trabajo. Entonces le está generando un inconveniente a la otra persona porque va a empezar a ser evaluada por algo que no ha hecho. Claro, le recarga el trabajo y de por sí pues no va a poder responder por todo y bueno, se le evalúa por el trabajo que se designó, ¿no? Entonces sí, Exacto. realmente sí puede ser un problema, ¿no? Y hay que Mm, gestionarlo con las personas encargadas lo más pronto posible, porque entonces sí se convierte en un conflicto mayor, ¿no? En sí, este pues caso, que perjudica a ambas partes, al joven que está, en este caso pareciera que está el joven de necesidad especial, y también la persona que está afectada con la recarga de trabajo, ¿no? Sí, eso eh, sí. Y así es. Gracias por tu experiencia, Aldo. Muchas gracias. gracias a ti. Muy bien. Así es, chicos, vamos a estar abiertos a sus comentarios, así que así activos los quiero ver, ¿sí? Hoy estamos en la primera sesión, considero que hay un poco de timidez, pero imagino que ya en la segunda clase van a estar mucho, mucho más abarrotados de manos levantadas, ¿sí? Bien, entonces dentro del proceso administrativo hablamos pues de 5 etapas según Fayol, pero en la administración moderna nos centramos en 4. Y eso sí, siempre a todos los chicos que entran a cursos relacionados con la administración, como es una de estas que habla de planilla y recursos humanos, considero que esto es algo que tienen que aprenderse, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos, esas etapas del proceso administrativo moderno? Y ustedes deben responder que son 4. Esto es infaltable en toda evaluación. Así que desde ya aprendamos que son 4 y son planificación, organización, dirección y control. Y si quiero yo por ahí molestar un poquito o hacerse un poco más difícil, diría, ¿y cuáles eran antes? ¿Cuáles eran con Fayol? Pues con Fayol puso una más, ¿no? Puso coordinación. ¿Y por qué ahora en la etapa moderna solo se consideran 4? ¿Por qué ya no se pone a coordinación? Porque coordinación entra en este caso, tiene participación en todas las áreas, ¿no? En todos los procesos. Constantemente estamos coordinando y constantemente estamos trabajando en equipo y constantemente necesitamos esto de comunicarnos y coordinar, ¿no? Sin embargo, necesitamos una previa planificación, que es ver o pensar en qué se va a hacer, ¿no? Necesitamos organizar, veamos en ese momento el cómo hacerlo, y esta es la parte un poco mecánica, estructural, y luego pensamos en la dirección y en el control, que es una fase más operativa, ¿verdad? Más dinámica. De hecho, que en dirección vemos que se haga, que se realice lo planificado y organizado, y en el control vamos a velar por si hemos llegado a realizarlo de acuerdo a lo planificado, si llegamos a esas metas establecidas, ¿cierto? Entonces son estas 4 etapas del proceso administrativo. Expliquemos un poquito de cada una de estas. En la planificación, por ejemplo, se establecen los objetivos, ¿cierto? Se definen las metas, en base a los resultados deseados se van trazando pues a corto o largo plazo, se desarrollan también las estrategias, es decir, se identifican esos medios y enfoques para poder alcanzar esos objetivos realizados, ¿cierto? ¿Qué más? Formulamos políticas en esta etapa, es decir, creamos estas reglas, estas directrices que guíen esas acciones y decisiones de la organización, ¿cierto? También en esta parte se desarrollan los planes, es decir, se elaboran, se escriben, se redactan, ¿no? Planes detallados que describan justamente cómo se lograrán estos objetivos, ¿cierto? Incluyendo planes operativos, incluyendo los llamados planes financieros también, y también los planes de recursos humanos. Luego vamos a ver qué se incluye, pues principalmente dentro de las funciones del área de recursos humanos, ¿no? Vamos a verlo también en un momento. Luego en la siguiente etapa, organización, que es la que yo digo que es la etapa donde pensamos en cómo hacerlo, pensamos en la asignación de responsabilidades, es decir, de determinar quién es responsable de cada una de las tareas y áreas dentro de una organización, ¿cierto? También en esta parte comenzamos a diseñar una estructura organizativa, ¿no? Una estructura
que a manera de gráfico, con cuadros, se establecen estas jerarquías de autoridad y responsabilidad, ¿no? También establecemos estas líneas de autoridad, estas líneas de acción, estos órganos de línea que llamamos, ¿no? Y definimos pues las relaciones entre los departamentos, entre los equipos o quizás socios de la organización, ¿no? También en esta parte de la organización tenemos que pensar en alinear recursos, ¿no? En garantizar pues que estos recursos estén o se utilicen o estén disponibles en este caso y se utilicen también de manera eficiente para poder cumplir los objetivos. ¿De qué tipo de recursos estamos hablando? Estamos hablando de presupuesto, de equipo, de maquinaria, de personal también, ¿no? Recursos humanos. A veces, ¿por qué le decimos recursos humanos si no tenemos que a ellos explotarlos? Porque un recurso es para explotarlo. Bueno, en definición primaria sí tendríamos que decir que un recurso es para explotarlo, pero en el buen sentido de la palabra, un recurso es una disponibilidad que tenemos de algo para poder volverlo productivo, para poder llegar a estos objetivos principales de la organización, ¿no? Es decir, de producir a través de ellos. Y los recursos humanos también, en el buen sentido de la palabra, también lo volvemos productivo, y es quizá la parte más productiva de todo lo que contamos, de todo con lo que podemos contar para poder llegar a los objetivos, ¿cierto? Porque ellos son justamente los que cogen el material, el presupuesto, las herramientas, el equipo, para lograr la producción, ¿cierto? Producción de productos o servicios, pero al fin y al cabo la producción. Entonces son los ejecutores de la producción, ¿no? Y por eso es que son de todas maneras recursos humanos, ¿cierto? Bien, entonces, en esta área, sí, ya está bien, vemos los recursos, pensamos en la estructura, pensamos en la responsabilidad, es decir, la clarificación de funciones que puede tener cada uno, pero también tenemos que crear en este paso, en la organización, los procedimientos, es decir, desarrollar procesos que guíen a las operaciones diarias, ¿no? Y sobre todo a la toma de decisión. Entonces, necesitamos clarificar esto, que estén claros cuáles van a ser los procedimientos, que por cierto, van a ser los más óptimos para poder ser productivos, ¿cierto? Luego pensamos en la dirección y pasamos a esta etapa en la que revisamos o vemos que se haga, que se realice, ¿no? Y en este momento empieza un momento para guiar, un momento para motivar, un momento para inspirar, en este caso, a los trabajadores, ¿no? ¿Para qué? Para poder guiarlos justamente a la llegada de los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, en esta etapa hay que velar por una comunicación realmente efectiva dentro del área para poder asegurar que todos estén alineados a estos objetivos y expectativas, ¿no? También en esta parte ya empezamos con la toma de decisiones, que es totalmente importante para poder gestionar y resolver, ¿por qué no?, algunos conflictos, ¿no?, cuando sea necesario. En esta etapa también se inicia una cierta supervisión, un cierto monitoreo del progreso, del desempeño, en este caso de los empleados, ¿no? Y los procesos para poder también garantizar, también tenemos que supervisar estos procesos para poder garantizar que se cumplan los objetivos, ¿no? ¿Y por qué en esta etapa? ¿No? Porque en esta etapa es donde quizá sea el momento para pescar algunas desviaciones a tiempo, ¿no? Y no verlas recién en la última etapa. Bueno, ya estamos pasando casi a la etapa de control, ¿no? Al proceso administrativo de control, que a veces es entre dirección y control, vamos por ahí gestionando, ¿no? Pero el procedimiento del control, en este caso, ver que se ha realizado, o sea, verificar que realmente hemos llegado a un estándar de desempeño adecuado, que lo hemos definido en la etapa de la planificación, pues sí, es momento de hacerlo en esta parte del control, ¿no? Consiste pues en una recopilación de datos, por ahí comparar el desempeño real con el desempeño establecido, ¿no? Y para esto necesitamos medir, ¿no? Necesitamos medir la evaluación en este caso. Vamos a contar con ciertas métricas establecidas, ¿sí?, en la etapa de la planificación, ¿no? Se realizan para esto, pues, cuando ya se pescan las desviaciones, algunas acciones, en este caso, correctivas, ¿no? Ahora, tomar medidas para corregir desviaciones o problemas identificados no tiene por qué ser un problema de control, ¿no? No tiene por qué ser un momento para
solo culpar, para solo decir o para presionar al grupo trabajador, ¿no? Sino lo que tenemos que hacer sentir en ese momento es que necesitamos controlar si llegaron para poder realizar las medidas correctivas y volver al personal nuevamente más productivo, ¿no? Siempre, siempre acompañado pues por una retroalimentación, ¿no? Entonces, utilizar la retroalimentación, favorece en este caso el proceso de control para poder mejorar, ¿no?, la planificación y la toma de decisiones por ahí futuras, ¿no? Entonces necesitamos, por ahí dedicarnos el tiempo para el control, porque necesitamos ver si llegamos o no, y si no, pues por ahí replantear quizá, ¿no? Replantear quizá el proceso. Bueno, de todas las responsabilidades que tiene por ahí el asistente de planillas y recursos humanos, veamos pues al detalle cada una de estas, ¿no? Estas responsabilidades en la organización. Por ahí hay que procesar nóminas, es decir, hay que calcular los salarios, hay que calcular las horas extras, las horas trabajadas, por ahí algunas deducciones para algunos trabajadores que tengan que pagar algunos impuestos o seguros. Tenemos que también conocer estas bonificaciones que se asocian a la remuneración del trabajador, ¿no? También incluye verificar que los pagos se realicen de manera puntual y precisa. Es decir, tenemos que también establecer fechas, coordinando con finanzas, coordinando contabilidad, o sea, de la persona o del área que hace el desembolso, ¿no? O los depósitos a cuenta, ¿no? Porque hoy se habla mucho de la cuenta sueldo y es lo que piden, en este caso, el régimen que se bancarice el pago, ¿verdad? Hoy necesitamos que los trabajadores tengan su cuenta sueldo para esto. Pero ¿qué pasa si somos una empresa chiquita y pagamos en efectivo, ¿no? Bueno, ya no está permitido que solo se pague en mano, se tiene que bancarizar, ¿no? Si es una empresa que no está constituida, pues quizá pueda evadir esta parte, pero no es del todo legal porque una empresa tiene que estar constituida. ¿Qué más? Se gestiona dentro de las responsabilidades en la organización del asistente de planilla y recursos humanos, hay que velar por la gestión de los beneficios, ¿no? Es decir, implicar por ahí, coordinar ciertas prestaciones como un seguro de salud, ¿no? Fondos de pensiones también, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, vacaciones, asignación familiar, entre otros beneficios dependiendo del régimen laboral que tienen sus trabajadores, ¿no? Bueno, hay una política interna que se establece, y otra, porque algunas, por ejemplo, le dan a sus trabajadores la asignación familiar, ¿no? Pero es muy diferente a la asignación familiar legal que se da. Las empresas privadas suelen dar un poquito más, ¿no? Y a veces no es solo en una sola oportunidad cada mes, sino en algún mes por ahí donde saben que se tienen mucho más gastos, ¿no? La asignación familiar va vinculada con la necesidad que tienen los trabajadores por el hecho de tener hijos, ¿no? Entonces se da mes a mes, pero además en el mes de marzo a veces se suele algunas empresas dar una bonificación más por escolaridad, ¿no? Y si también está aceptable, ¿no? Y ellos ya pondrán pues sus montos o sus porcentajes también de acuerdo a ese derecho, y lo pondrán también en sus reglamentos internos y en el contrato con el trabajador. Entonces, esto incluye pues asegurar que estos aportes estén acordes a los sistemas correspondientes por ahí, que se realicen correctamente o de manera equilibrada con las normas legales que lo exigen, ¿verdad? Bueno, también dentro de las responsabilidades está el cumplimiento legal y tributario, ¿no? Sabemos que algunos trabajadores que tienen una suma alta de dinero que ganan mensualmente, se requiere deducirle, se requiere retenerle un impuesto, ¿no? El empleador en este caso retiene con la obligación de que después haga el pago, ¿no? En este caso a SUNAT. Entonces, con el cumplimiento legal me permite hacer correctamente la retención para poder pagar esto al fisco, ¿no? El control de asistencias y licencias. En este caso, se registra y se supervisa el cumplimiento de horarios laborales, ¿no? De tardanzas y permisos. También gestiona por ahí las licencias como maternidad, enfermedad y vacaciones, ¿no? Asegurándose por el correcto cálculo de días, ¿no? ¿Qué pasa? Todos los trabajadores que dicen, uy, me enfermé, hoy día no voy a trabajar, ¿es totalmente legal de que se le pague? Bueno, si es que lo justifica, sí, ¿no?
pero si no lo justifica, lamentablemente tendrá un descuento por día si es que no asiste a las labores, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué casos, no? Por ejemplo, si yo hoy o mañana que me toca labores en mi institución pública, en la mañana, me da una fiebre alta, 40, estoy que fatal en mi cama, me cuesta mucho levantarme, estoy con una fiebre que no me pasa de tomar mi paracetamol o de tomar mis medicinas y nada, no me pasa esta fiebre. Además me aumentan otros síntomas, siento dolor de garganta y todo, no me siento para ir a trabajar. Llamo por teléfono y digo, no me siento para ir a trabajar, me voy a quedar a descansar en mi casa, pues si lo digo así nomás, lamentablemente me descuenta. Uy, pero qué injusto, profesora, así la tratan en su trabajo. No, es que no es legal hacerlo. Lo legal es que sí, me siento mal, pero voy a acudir a mi centro de atención médica y será el médico quien lo ratifique, porque si no, imagínense, yo podría decir tengo fiebre, ¿no? Y sin probarlo, ay, pero acá está mi termómetro que indica 40. Lamentablemente eso no es una prueba, así de verdad me siento fatal. Tengo que acudir al médico porque se supone que si estoy así, tengo que ir al médico a que me vea si no logro bajar sobre mi fiebre, mi malestar, ¿no? Voy al médico y el médico verá, uy, sí, evidentemente estás mal, estás haciendo una infección, lo que fuere, toma tu descanso médico y te entregan una hoja que es certificado de incapacidad temporal y esto lo llevarás a tu centro de labores diciendo, bueno, esto tuve, ¿no? Pero no está de más, por respeto, decir, estoy yendo al médico, así que estoy mal y presentaré pues mi certificado de incapacidad temporal, ¿no? ¿Para qué? Porque siempre, no es que seas indispensable, pero siempre hay una labor que se te puede encargar y quizá no se termina y que mejor se derive a otra persona, ¿no? Porque no hay que perjudicar a la institución por esto, ¿no? Entonces, esto también esa es una función importante pues que tiene el asistente de planillas y recursos humanos, ¿no? Tiene que gestionar este control de asistencias y las licencias que algunos ameritan, ¿no? Que por cierto, en nuestro caso, tenemos 24 horas después de lo ocurrido para informar con documento, ¿no? En el momento informaremos por teléfono, por correíto, por WhatsApp, sí, pero cuando ya tenga el documento, apenas lo tenga, tengo que hacerlo llegar, porque también mi institución tiene 24 horas para enviarlo pues a la institución, que en este caso es la dirección regional, ¿no? Entonces hay que velar por esto, cumplir los tiempos, cumplir con las normativas, ¿no? Dentro de este control de asistencias y licencias. También está la administración de personal, que quiere decir, en esta parte, pues, se refiere a mantener actualizados estos registros de cada empleado, ¿no? Como sus contratos, las renovaciones, evaluaciones médicas, certificados laborales que me pueden pedir y otros documentos, ¿no? ¿Sabían ustedes que un trabajador, si hoy venció su contrato y mañana ingresa su asistencia y ratifica, firma su asistencia o pasa por el control biométrico, puede ser considerada una renovación automática? Entonces hay que tener cuidado de que si ya venció su contrato y en este caso no hay presupuesto para renovarlo o no le corresponde una renovación, pues hay que avisarle con tiempo de que tal fecha ya no va a poder asistir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque legalmente nos vemos por ahí en la necesidad de renovarle automáticamente si ingresa y pone el dedo biométrico, ¿no? Ya, de ahí lo tenemos que renovar. Y justo ya pasó por 2 renovaciones y esta vez le corresponde una indeterminada, ¿no? Y puede ser una falta, en este caso, para el control de la asistencia, que es el asistente de planillas o de repente el gestor de planillas o quien haga sus veces, para que controle esto, ¿no? Porque quizá la parte de economía, de contabilidad no autorizó esta renovación, ¿no? Porque no hay dinero, por múltiples razones. Entonces, el área de planillas y recursos humanos es la encargada de gestionar esta lamentable no renovación si no es aprobada, ¿no? Entonces, esta es la parte administrativa que tiene que velar, en este caso que tiene que cumplir como función el área de recursos humanos, ¿no? Atención a los empleados. Esto se refiere a que sirve como punto de contacto para resolver algunas consultas sobre sueldos, beneficios, horarios y otros temas relacionados con el trabajo, ¿no? Y eso va a requerir, pues, lo que le había dicho, las habilidades de comunicación para poder brindar un soporte claro y eficiente, oportuno y empático, ¿no? Ojo que son personas que están necesitando algo, ¿sabe qué? Necesito una constancia de trabajo porque no voy a poder asistir a la reunión de colegio de mis hijos y si no voy,
me ponen multa, tengo que pagar una penalidad, ¿no? Bueno, tienes que justificarlo con una cosa y tienes que ayudarle a emitir. De hecho, que el trabajador tendrá que pedirte pues también con el tiempo prudencial, porque seguramente que estas reuniones no se programan de un momento a otro, ¿no? Se programan con tiempo y con tiempo pues lo pedirá. O quizá tengan un sistema donde por un intranet pueda pedirlo por sí solo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces también tenemos que ver que varias áreas pueden tener este trabajo o pueden tener alguna función donde pueda trabajarse con personas, en este caso como recursos humanos, ¿no? Nos valemos en este caso de una jerarquía que en este caso orienta y ordena la comunicación sobre todo, ¿no? Por aquí tengo algunas normas que pueden leerlas también, que están vinculadas con la gestión de planillas y recursos humanos, ¿no? De hecho, que vamos a tocar alguna de estas en el desarrollo ya de una práctica, ¿sí? Bien, entonces, hoy terminamos esta sesión 1 y nos vemos la siguiente con la sesión 2 que titula Gestión de personal, ¿sí? Así que nos vemos, chicos. Gracias por su participación y apoyo, ¿sí? Hasta luego. Gracias, profesora. Chicos, todavía no se ven.